pues es este circuito que tenemos aquí, donde ya no tenemos una fuente en la base como lo tenía el circuito que analizamos al principio, y vamos a tener dos fuentes, una fuente VCC, una fuente VEE, y de esta fuente VEE mencionamos que es negativa por el sentido de la corriente que se va a estar manejando y la forma en que va a estar orientada. Redibujé el circuito considerando así como tal el primer circuito, y llegamos a estas dos ecuaciones, donde nos dice voltaje VE más VCC es igual al voltaje en la resistencia de emisor más el voltaje en la resistencia de colector más el voltaje colector emisor, que correspondería a esta malla 2. Aquí tengo VCC, aquí tengo VE, que son las dos subidas de voltaje. Aquí tendría resistencia de colector, resistencia de emisor, que son estas dos resistencias que aparecen aquí, y la caída de voltaje colector emisor. Y por el otro lado teníamos esta malla, en el cual pues aparece la fuente VEE, que es una subida, es igual al voltaje en la resistencia de base más voltaje en la resistencia de emisor, que son estas dos, más voltaje base emisor, que es esta caída de voltaje. Y ya habíamos asignado precisamente las polaridades para este circuito, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos las dos ecuaciones, en el caso de los voltajes de resistores que aparecen aquí, voltaje en la resistencia emisor, en la resistencia de colector, en la resistencia base, pues vamos a utilizar lo que sería la ley de Ohm. Entonces voy a copiar nuevamente estas dos ecuaciones. Nos vamos a pasar a otra hoja y las vamos a empezar a desglosar, ¿vale? Entonces, esta es nuestra ecuación 1. Y vamos con nuestra ecuación 2. Mis dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar a desglosar para determinar lo que nos pide. Lo que nos pedía el ejercicio, como dice aquí, es determinar las ecuaciones de polarización, que ya las tenemos, que son estas, y encontrar el punto de operación del transistor, es decir, el punto Q. Ese punto Q, recordando, corresponde al voltaje colector emisor y la corriente de colector que va a circular a través de ese resistor. ¿De acuerdo? Son las dos variables que necesitamos encontrar. Vamos a tomar aquí estos valores. RC vale 4.7 kilo ohms, RE 10 kilo ohms, RB 47 kilo ohms y el valor de beta que nos da el fabricante en este caso sería de 100. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a desglosar estas dos ecuaciones. Trabajando con la primera ecuación, la que tenemos aquí. ¿Qué nos dice? Voy a considerar que tengo un voltaje VEE es igual a la corriente de base que multiplica al valor de resistencia de base más corriente de emisor por resistencia de emisor más voltaje base emisor. Y esa es mi ecuación 1. Y está en términos de las corrientes, que es lo que me interesaba. Voy con la ecuación número 2, igual a desglosarla. Yo digo que VE más VCC es igual a la corriente de emisor multiplicado por la resistencia de emisor más corriente de colector multiplicado por resistencia de colector más voltaje colector emisor. Recordando, había mencionado cuando vimos el repaso de los transistores que normalmente la corriente de emisor yo la voy a tomar como corriente de colector. Es decir, este valor que tengo aquí es prácticamente el mismo que tengo. Por lo tanto, puedo factorizar. Si yo factorizo, ¿qué me quedaría de esta misma ecuación? EE más BCC es igual a la corriente de colector que multiplica RE más RC más voltaje colector emisor. Y esa es mi ecuación 2. Ya tengo expresada mi ecuación 2 como tal. Ahora,
¿Qué necesito calcular para determinar el punto de operación del transistor? ¿Cuáles son mis dos parámetros? VCE y la corriente del colector. Exactamente. Entonces necesitamos voltaje, colector, emisor, que está aquí, y necesitamos corriente de colector. Si se fijan, ambas incógnitas se encuentran en mi ecuación número 2. Pero tengo mi ecuación 1. En esa ecuación 1 no aparece como tal voltaje, colector, emisor. Tampoco aparece corriente de colector. Ah, pero yo sé que la corriente de emisora que es igual. A la corriente de colector, ¿verdad? Entonces voy a poner el primer término que es este. Entonces yo digo que es corriente de colector que multiplica a la resistencia de emisor más. ¿Puedo relacionar corriente de base con corriente de colector? Sí, ¿verdad? Aquí lo tengo. ¿A qué es igual la corriente de base? Porque es lo que voy a sustituir. A la corriente del colector sobre beta. A la corriente del colector sobre beta. Entonces, ¿sale? Voy a copiar nada más la beta. Corriente de colector sobre beta. Entonces voy a sustituir en mi ecuación corriente de base. Entonces voy a colocarlo aquí al principio. ¿A qué dijimos que es igual la corriente de base? A la corriente de colector sobre Beta. beta, que multiplica mi resistencia de base, más la corriente de emisor, que era de colector por resistencia emisor, más voltaje base emisor. ¿Vale? Entonces aquí está. El primer término que tengo aquí equivale a este que tengo acá. Luego, este segundo término, pues equivale a este de aquí y mi voltaje base emisor. Entonces, ¿puedo factorizar corriente de colector? Sí, ¿verdad? Entonces digo que BE es igual a la corriente de colector que multiplica RB sobre beta más resistencia de emisor más voltaje base emisor. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar con esto? Ojo, fíjense, de mi ecuación 2, el voltaje BE yo lo tengo. El voltaje BCC también lo tengo. El valor de los resistores ya lo tengo. Pero nuevamente dijimos que nos falta corriente de colector y voltaje colector emisor. En mi ecuación 1, BEE ya lo tengo. Voltaje base emisor ya lo tengo, que mencioné, que va a ser un valor de 0.7. Resistencia de base ya se tiene. Resistencia de emisor también ya se tiene como dato. Beta ya se tiene como dato. Entonces, de esta primera ecuación, ¿a quién tengo que encontrar primero? ¿A quién tendría que encontrar primero, muchachos? De esa ecuación 1. La corriente del colector. La corriente del colector. ¿Vale? Entonces, fíjense, voy a colocar todo lo que es la malla 2 del lado derecho y la vamos a colocar de otro color para que podamos ir viendo la diferencia. ¿Vale? Entonces, ahí está. Entonces, de mi ecuación 1, que es la que tengo ahorita en color azul, vamos a despejar la corriente de colector. ¿A qué es igual la corriente de colector? Al voltaje. BEE entre RB, bueno, lo que está entre paréntesis, ¿no? Menos, primero tengo que restarle el voltaje base emisor. Ah, sí, perdón. ¿Vale? Porque está sumando, lo paso para acá restando primero. Y ahora sí, todo eso entre, pues lo que tengo entre paréntesis. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Y nos queda claro, muchachos? Entonces ya puedo calcular la corriente de colector. Vamos a calcularla. La corriente de colector es igual a... ¿Cuánto tengo de voltaje BEE? Aquí está.
Menos Un 15 voltaje voltios. negativo de 15. Menos 15, pero recuerden que este menos que aparece aquí es por la forma en que conectamos aquí el circuito, porque la corriente va en este sentido. ¿Sí? Acuérdense que tenemos la Tierra y la Tierra es la que nos va a indicar si es más 15 o menos 15. Pero cuando hicimos el análisis de la malla, la corriente la encontró como una subida de voltaje. Entonces lo sustituimos solamente como 15 volts. ¿Vale? Entonces quedaría 15 menos, ¿cuánto vale el voltaje base emisor? ¿Cuánto mencioné que vale? 0.7. 0.7, ¿no? 0.7 exactamente. ¿Vale? Entre RB, ¿cuánto vale RB? 47 kilos. 47 kilo ohms. Y lo voy a colocar de esta forma. Fíjense. 47 lo voy a colocar con kilo ohms entre 100 que vale beta, ¿sale? Más, ¿cuánto vale RE? 10 kilos. Ahí está. ¿De acuerdo? Y es más, acá voy a colocarlo también así para que se vea un poquito. Ahí está. ¿De acuerdo? Con su calculadora, ¿cuánto nos da la corriente de colector? $25 miliamperes. 25 cerrados. .08. Vale. ¿Quién les da todos eso, muchachos? A mí no. A ¿No? mí me dio 1.36 miles. A mí me dio ¿Cómo podría? 1.42 milis. Sí, es 1.36. 1.36. 1.36. A mí 1.42. 1.36. Sí, me faltaron 1.42. ceros. Sale, entonces, ¿cuánto nos da? 1.32. 1.3658. A mí me quedó 1.4233. Ah, pero ¿1 qué? porque hicieron primero la división, ¿no? De abajo. Bueno, yo lo metí directo en la calculadora y me dio 1.36. Yo lo metí directo igual así tal cual y me dio el 1.42. Profe, da 1.3658. Confirmo. Sí, exactamente, Sí, da eso. 1.3658. Nada más hay que revisar ahí. Mejor un 0 se nos fue. ¿Vale? Entonces Lo ya tenían tenemos la... radianes. ¿Perdón? Yo creo que lo tenían en radianes. No, de todos modos no cambia porque no estamos utilizando funciones. Ah, Este, nos da 1.3658. A lo mejor por aquí un 0 se nos fue al momento de meter los datos, ¿no? Pero ahí está, 1.3658 miliamperes. Ya tenemos el primer dato del punto de operación. ¿Qué otro dato nos falta? Como ya mencioné, pues nos faltaría el voltaje colector emisor acá. Como ya encontramos la corriente de colector, pues ya la podemos sustituir directamente en nuestra fórmula, ¿sale? Entonces vamos a decir el voltaje colector emisor es igual al voltaje BE más BCC menos la corriente de colector por RE más RC, ¿sale? Entonces voltaje colector emisor es igual a
¿Cuánto vale BEE y cuánto vale BCC? 15 Ambas valen volt, 15. 15. Ah, perdón. ¿Vale? Entonces tendríamos aquí 30 menos, voy a colocar la corriente, nada más así como 1.3658 por, ¿y cuánto me daría RC más RE? Tengo 4.7 kilo ohms más 10 kilo ohms serían 14.7 14.7 kilos. kilo ohms. ¿Vale? Pues ya no le pongo kilo ohms ni les pongo miliamperes, porque kilo por mili prácticamente se reduce. Entonces, ¿cuánto me da? 30 menos 1.36 por 14.7. Me dio 29.9. 29.9, ¿ya total? Sí. Profe, a mí también. A mí me da 9.92. A mí también me da 9.92. A mí también, profe. 9.92. Igual a mí, profe. 9.92. Confirmo 9.92. Sí, igual 9.92. Sale, vale. Entonces ahí está. Y ya tenemos el punto de operación del transistor. ¿Vale? Y es lo que nos van a pedir normalmente cuando necesitamos polarizar a un transistor. Determinar punto de operación. Obviamente, si tenemos las ecuaciones de polarización, pues vamos a utilizarlas. Si no, lo que necesitamos es primero determinar las ecuaciones de polarización. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo sí, profe, con respecto a la corriente en el colector, habíamos dicho que era miliamperes. Sí. Y entonces del lado, bueno, para el voltaje, ¿no consideramos los milis? Sí, es lo que les comenté. Sí, aquí tengo miliamperes en esta parte. Por eso ya no lo puse, miliamperes. Y acá tengo kilo ohms. Ah, ok, sí. Estoy multiplicando 10 por 10 a la menos 3. Que a 1 por 10 a la menos 3 por 1 por 10 a la 3. Entonces prácticamente se anula. Ah, sí, es cierto. Bueno, gracias, profe. Vale, por eso es que ya no lo puse. Profe, BEE porque era 30 y no era 15. No, es BEE más BCC. Ah, ya, perdón. Sí. ¿Vale? Acuérdense que aquí tengo la suma de las dos fuentes. Sí, gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. ¿No? Bueno, esto es determinar el punto de operación. Pero también algo importante es que nosotros podemos determinar la recta de carga. Y si ubicamos el punto sobre la recta de carga, pues obviamente ese punto debe de coincidir y debe de estar sobre esa misma recta. ¿Cómo determinamos la recta de carga? Para que nosotros podamos determinar la recta de carga, pues necesitamos encontrar el cruce con el eje vertical y el cruce con el eje horizontal. Entonces, nuevamente, siempre tenemos que irnos en esta ecuación donde tenemos las dos variables de interés, corriente de colector y voltaje colector emisor. Hacemos primero voltaje colector emisor igual con 0 y después corriente de colector igual con 0 y con eso determinamos los puntos de cruce con los ejes y automáticamente determinamos nuestra recta de carga. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a determinar la recta de carga para este circuito. ¿De acuerdo? Entonces, de la ecuación 2, que es la que está colocada en color verde, voy a utilizar mis dos condiciones. Ahorita lo voy a colocar en color rojo para determinar mi recta de carga, ¿sale? Entonces, mi ecuación 2 me dice BEE, pues,
Entonces, de esta ecuación, que es mi ecuación donde tengo mis dos variables, voy a hacer la primera condición. La primera, voltaje colector emisor es igual con 0. ¿Bien? Si mi voltaje colector emisor es igual con 0, ¿qué me queda por calcular? Más de aquí. Esta es la que voy a utilizar. Me quedaría por calcular la corriente de colector, ¿sale? Entonces, despejando, ¿a qué es igual la corriente de colector? A Sería BCC B. menos BCE BL más entre... sobre R por RC. Ahí está, ¿sale? Ya me lo puse en orden contrario. Pero es la suma de los voltajes entre la suma de las resistencias. Entonces, nuestra corriente de colector sería igual a los 30 volts que tenemos entre, ahora sí lo tendría que colocar en kiloohms, que serían 14.7 kiloohms. Los 14.700. ¿Vale? ¿Cuánto nos da? 30 entre 14.700. $2.04. 2.04 por 10 a la menos 3. Sale. Entonces decimos que es 2.04 miliamperes. ¿Sale? ¿Nos queda claro, muchachos? Y ese sería el valor de la corriente máxima que va a circular por el transistor sobre, de acuerdo a esta polarización. ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Sale? Entonces, si me regreso, por ejemplo, a la gráfica, obviamente va a ser el punto que tengamos aquí. Esta sería su corriente máxima. Ahora, vamos a considerar esta misma ecuación. Pero ahora, ¿cuál va a ser mi condición? Voy a poner de este lado. ¿Vale? Ahora, mi condición ya no es que el voltaje colector emisor sea igual con 0. Ahora, la que debe valer 0 es la corriente de colector. ¿De acuerdo? Entonces, si la corriente de colector es igual con 0, ¿qué me queda? El voltaje colector emisor es igual a BEE más BCC. Y esto es igual a 30 volts. Y ahí está. Y ese sería, perdón, aquí vamos a poner 2. Sería mi segunda condición. Por lo tanto, si yo trazo la recta de carga, pues voy a trazar la primera coordenada, que sería voltaje colector igual con 0. Aquí. Y la corriente que calculamos ahorita. ¿Sale? Vamos a ver si la puedo dibujar ahorita.
Vale, entonces ahí está. Ahí está. Esa sería mi recta de carga. ¿De acuerdo? Y de hecho esta corriente que está aquí, que calculamos como hice, le podemos llamar inclusive corriente máxima. ¿Vale? Corriente máxima del colector. Ahí está. ¿Que vale cuánto? 2.048 miliamperes. Y el voltaje colector emisor valdría 30 volts. ¿Sale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas Sí, hasta profe. aquí? Nada más faltaría el punto 1. Sí, ahorita lo vamos a colocar aquí. ¿Vale? Ahí está. Entonces, este es de 30 volts y este es de 2.0408 miliamperes. ¿Cuánto vale el punto de operación? El voltaje es de 9.92 volts, ¿sale? Entonces, más o menos, y aquí calculándole un poquito. Si aquí tenemos 30, lo partimos en 3 aproximadamente. Aquí estaríamos casi en 9.92, ¿vale? Entonces, ¿vale? Más o menos, ¿no? ¿Cuánto nos dio de corriente de colector? 1.36 miliamperes. Ese 1.36 es el que estaría aquí. Entonces, si observamos, si estos son 2 miliamperes, pues más o menos 1 miliampere estaría como por aquí. Entonces, aproximadamente este sería el 1.36. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces vamos a copiarlo de aquí. Acá. Este sería el 1.36. Y dijimos que de voltaje sería 9.92 volts. Ahí está. ¿Vale? Y ese sería entonces la gráfica que en determinado momento nos estaría representando la operación del transistor. Su recta de carga y el punto de operación ubicado precisamente sobre la recta de carga. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Obviamente, si hacemos esto en papel milimétrico y tomamos bien las medidas, pues debe de coincidir. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. ¿Seguros? Todo claro. Al menos por ahora sí. Sale y vale. Entonces, vamos a... También nos da chance de seguir trabajando en esta sesión. Entonces, aquí tenemos otro tipo de polarización. Si observamos, ya no requerimos dos fuentes. La primera polarización que hicimos, trabajábamos con dos fuentes. Una que iba a colector, otra que iba a la base.
De hecho, este diagrama que aparece aquí donde la fuente va variando con el, que puede ser ajustable, nos sirve para que podamos inclusive determinar estas curvas características. ¿Vale? Entonces, aquí requerimos dos fuentes, una que dijimos que es positiva y otra que inclusive consideramos como negativa. En este diagrama, de este ejercicio, pues prácticamente nada más estamos requiriendo una fuente de BCC, y esa misma fuente de BCC es la que nos sirve para poder energizar tanto a la parte del colector como a la base del transistor. Si se fijan, a diferencia del ejercicio anterior, aquí no tenemos una resistencia en emisor. ¿Cuáles van a ser nuestras dos mallas? Obviamente, la primera malla que nosotros vamos a considerar, pues es esta. Porque es la trayectoria que va a buscar la corriente desde la fuente hasta tierra. Y la otra que debemos de considerar, pues es prácticamente esta. ¿Sí? Recordando que entonces una debe pasar forzosamente por la base y otra por el colector. ¿Y esto por qué? Porque ya vimos que vamos a controlar la corriente del colector a través de la corriente de base. Entonces, con esto podemos establecer las ecuaciones de polarización del circuito. ¿Sí creen que podamos o no? Yo diría que sí, ¿no? Porque a fin de cuentas la malla es como si estuviera cerrada por la fuente. Vale. ¿Cuál sería mi malla 1? Nuevamente la de entrada. ¿Cuál sería la malla 2? Seguimos considerando esta de salida. ¿Vale? Entonces, vamos con la malla 1. ¿Qué nos dice la malla 1? ¿Cuál es la fuente? ¿O lo redibujamos? ¿Necesitamos redibujarlo? Para que nos quede más claro. Yo diría que sí, por Sí. favor. Vamos a redibujar el circuito. Tenemos una fuente BCC que va a hacer que la corriente vaya por RC y por el transistor, ¿sale? Entonces, tenemos nuestra resistencia, que es la resistencia de colector. Tenemos la fuente BCC y tenemos tierra, ¿sale? Tenemos el transistor y el emisor va directo a tierra. No habrá mucho problema. Ahora, la otra trayectoria de la corriente que nos dice es la fuente y pasa por RB. Entonces, esta RB es esta. Y aquí es como si tuviéramos una fuente de qué valor, pues también de BCC. ¿Vale? Entonces ya se parece a lo que estamos trabajando. Una primera malla que es esta y una segunda malla que sería esta. De hecho, si se fijan, la malla de salida casi no cambia con respecto a todos los circuitos que hemos visto. Ahora sí, considerando esto, podemos empezar a asignar polaridades. Si asignamos polaridades, pues obviamente que esta es la fuente, pues tiene más y tiene menos. Esta es una caída, más, menos. De base a emisor también tenemos una caída. Esta es otra fuente, tenemos más y tenemos menos, que sería una subida. En este primer resistor tenemos más, tenemos menos. Y aquí también tenemos una caída de voltaje de colector a emisor. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos dice la malla 1? Encuentra una primera subida que es esta, ¿no? ¿Cómo se llama esta fuente? BCC. BCC. ¿Y a qué es igual BCC? A 12 volts. No, pero de aquí de la malla. ¿Cuántas caídas de voltaje tenemos? 2. 2, que es voltaje en la resistencia de base más voltaje De la base del emisor. Y esa es mi ecuación 1. SC es igual a corriente de base por resistencia de base más voltaje base emisor. Porque dijimos que nos interesa colocarlo en términos de corriente de base. Vamos con la malla 2.
¿Qué me dice la malla 2 esta de salida? Nuevamente VCC porque es una subida de voltaje aquí. ¿Cuántas caídas de voltaje tengo? 2. 2. El voltaje en la resistencia de colector más el voltaje colector emisor. Nuevamente VCC es igual a corriente de colector por resistencia de colector más voltaje colector emisor. Y ya está, colocada en términos de corriente de colector. ¿Sale? Entonces, de esta ecuación 2, yo necesito encontrar voltaje colector emisor y corriente de colector. Y de esta ecuación 1, no tengo ninguna de mis dos incógnitas, pero yo sé que si de aquí encuentro corriente de base, pues puedo calcular ahora corriente de colector, o puedo sustituir aquí lo que ya habíamos hecho en la anterior, la corriente de base como corriente de colector entre beta. Entonces vamos a hacerlo primero calculando corriente de base. La corriente de base, ¿qué va a ser igual? A VCC menos voltaje base emisor entre resistencia de base. ¿Vale? Si sustituimos corriente de base es igual a, ¿cuánto vale VCC? 12. 12. ¿Cuánto vale voltaje base emisor? 0.7. Entre, ¿cuánto vale la resistencia de base? 330 kilos. 330 por 10 a la 3. Ahí está. ¿Cuánto nos da? 11.3 entre 330 kilo ohms. $34.24 micros. Confirmo. 34 punto ¿qué? 24. Dos decimales más, por favor. 24. 24. Ahí está. 34.24, 24 microamperes. Ya está la corriente de base. Ahora, con esa corriente de base, ¿puedo calcular la corriente de colector? Sí, ¿verdad? Si recordamos, la corriente de colector es igual a beta por corriente de base. Vale, ahorita pongo el símbolo de beta. Que lo teníamos acá. Ahí está. Entonces podemos sustituir y decimos que la corriente de colector es igual a los 34.2424 microamperes multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da? 3.424 milis. 3.424 miliamperes. Ya tenemos entonces ahora la corriente de colector. Sustituimos, mejor dicho, de esta ecuación 2. Despejamos ahora voltaje colector emisor. ¿Y aquí es igual? VCC entre IC por RC. Menos. SC menos IC por RC. Sí, perdón. Sustituimos y voltaje colector emisor es igual a VCC que vale 12 menos, nuevamente, voy a colocar esto en miliamperes que serían 3.424 por, y la resistencia de colector, ¿cuánto vale? 560 ohms. Lo voy a colocar en kilo ohms, ¿sale? 0.56 para multiplicarlo directo. ¿Cuánto nos da el voltaje colector emisor? 10.08. 10.08 volts.
Ahí está. Y ya determinamos entonces el punto de operación del transistor. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. El valor de beta para este caso siempre va a ser constante o a qué se debe. No recuerdo muy bien esa parte. No, acuérdense que depende del transistor. Para estos ejercicios estoy considerando un valor de beta de 100. Pero aquí si ya les indico el tipo de transistor, tendremos que buscar las hojas de especificaciones del transistor y entonces ya utilizamos lo que nos marca el fabricante. Ok, muchas gracias. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. Sale, vale. Entonces vamos antes de, ¿cómo determinaremos la recta de carga del transistor? Primero había dicho que consideráramos BCE igual a 0. Ajá. Y luego, bueno, para encontrar IC máximo o algo así. Algo así. Y luego, considerar IC igual a 0 y encontrar BCE. Sale, entonces, ¿de qué ecuación? De esta ecuación 2. Si yo hago en esta ecuación, aquí, como tal, IC igual con 0, ¿cuánto me da el voltaje colector emisor? 0. No, 12, serían el 12. de la Serían los fuente. 12 de la fuente, sí, cierto, sí. ¿Vale? Y si de aquí, de esta ecuación que aquí que estoy señalando, hago voltaje colector emisor 0, ¿cuánto me da la corriente de colector? BCC, que son 12, entre RC, que serían 560. Y con eso yo determino cuáles son los puntos para mi recta de carga. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Eso que acaba de decir dijo que era para el punto de operación, ¿verdad? Para determinar la recta de carga, porque el punto de operación es este. Ah, ok. Junto con este. ¿Vale? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Vale. Vamos No. a cambiarnos de sesión. ¿De acuerdo? Ok. De acuerdo. Listo. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? ¿No? Bueno. Vamos a ver esta polarización, que de hecho esta polarización particular tiene nombre y se llama polarización por realimentación de colector, o la pueden encontrar como retroalimentación del colector. ¿Cuál es la diferencia de este circuito con respecto al anterior? En el anterior, nuevamente, bueno, comparando con esto, tenemos una sola fuente. La diferencia es que ahora la resistencia de base ya no va a estar conectada directamente aquí a VCC, sino va a estar conectada al colector del transistor. Y eso lo que nos va a permitir es que la corriente del colector, pues prácticamente ya va a ser diferente a la corriente de la resistencia del colector. ¿Por qué? Porque por aquí se va a dividir la corriente. Pero si consideramos que la corriente base es muy pequeña, pues podemos considerar que esta resistencia del colector pues tiene prácticamente la misma corriente que todo el dispositivo.
ventaja ofrece este tipo de configuración que le va a dar mayor estabilidad al punto de operación y se va a poder fijar fácilmente. Entonces, por eso es que se utiliza este tipo de polarización. Sin embargo, no nos vamos a enfocar mucho a diferentes tipos de polarización, nos vamos a enfocar a un tipo de polarización en particular. Pero vamos a ver cómo podemos trabajar con esta polarización. Así como está el circuito, pudiéramos determinar las ecuaciones de polarización del transistor o necesitaríamos redibujarlo. Una sabemos que es esta, prácticamente no cambia. ¿Vale? La otra tendría que ser algo similar a esto. Pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí tenemos un nodo. Y este nodo nos va a ayudar a poder polarizar el circuito. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la ecuación de corrientes de este nodo? ¿Cuántas corrientes entran y cuántas corrientes salen? Sale una y entran dos. No, al revés. Al revés. Entra una y salen dos. Sí. La corriente en la resistencia de colector es igual a la corriente de base más la corriente de colector. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Una vez que tenemos esta primera ecuación, ahora sí debemos de considerar lo siguiente. La corriente en la resistencia de colector es igual. Puedo colocar todo en términos de corriente de base o todo en términos de corriente de colector. Voy a colocarlo primero en términos de corriente de base. Y me quedaría corriente de base más beta veces la corriente de colector. Perdón, más beta veces la corriente de base. Y entonces puedo factorizar y decir que la corriente en la resistencia de colector es igual a corriente de base que multiplica a beta más 1. Y ahí está. ¿Bien? Si yo considero que beta es de un valor muy grande, ¿qué puedo hacer con este 1? Despreciarlo. Lo puedo despreciar. Y entonces lo que yo les mencionaba ahorita, que prácticamente la corriente del colector es la corriente que tiene esta resistencia de colector. ¿De acuerdo? Entonces puedo despreciarlo en el análisis que estoy haciendo. Y eso me lleva a que puedo trabajar de la siguiente forma. Voy con la ecuación de la malla de salida, que es esta, la que tengo aquí. ¿Sale? ¿Qué me dice esa ecuación? Prácticamente es la misma del circuito anterior. BCC es igual a la corriente de colector multiplicado por la resistencia de colector más voltaje colector emisor. Y esa sería nuestra malla 2 o la malla de salida. Voy a colocar la que correspondería a la malla de entrada. ¿Sí? ¿Qué me dice la malla de entrada? Si yo involucro esta resistencia, esta como tal, tendría que decirme BCC es igual a la corriente de colector por resistencia de colector más corriente de base por resistencia de base más voltaje base emisor. ¿Sí? Y entonces fíjense, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta corriente de base yo la puedo colocar en términos de corriente de colector y me quedaría todo en términos de corriente de colector. Calculo la corriente de colector y la sustituyo en esta ecuación para calcular voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me quedaría?
si yo coloco todo en términos de corriente de colector o todo en términos de corriente de base. Lo voy a hacer de la siguiente forma. VCC es igual, ¿a qué es igual la corriente de colector en términos de corriente de base? Corriente de base multiplicado por beta multiplicado por RC, más corriente de base multiplicado por resistencia de base, más voltaje base emisor. ¿Puedo factorizar corriente de base? Sí, ¿verdad? Y me queda beta veces resistencia de colector más resistencia de base más voltaje base emisor. ¿Y aquí a quién encuentro primero? A la corriente de base. Y con el valor de beta ya puedo calcular entonces corriente de colector. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacerlo de la otra forma. Voy a colocarlo de color, de este color. Y me dicen si se ve. Si no se ve, cambiamos el color. VCC es igual a... Ahí está. Corriente de colector que multiplica resistencia de colector más... ¿Sí se ve bien, muchachos, o no? El amarillo. Sí, se ve. Sí, sale. Corriente de colector más resistencia de colector más. Ahora voy a colocar la corriente de base en términos de corriente de colector. Y sería entonces corriente, y lo voy a colocar así. Corriente de colector entre beta por resistencia de base más voltaje base emisor. Pues ahora lo que yo estaría haciendo es factorizar el valor de la corriente de colector. ¿A qué es igual? A RC más RB entre beta más voltaje base emisor. De esta forma, yo estaría calculando directamente la corriente de colector de la ecuación 1, la sustituyo en la ecuación 2 y calculo el voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Se podría resolver como igual que el ejercicio anterior, pero tomando el voltaje de la resistencia del colector, como si fuera la fuente en la malla de entrada. Sí, también se puede resolver. Obviamente aquí la ventaja es que nos permite que en las dos ecuaciones tengamos ambas variables que necesitamos determinar, la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Se calcula Pero las dos sí se con la puede. misma ecuación, ¿no? Ajá, exactamente, pero sí se puede resolver. Si se resuelve así, el inconveniente sería es que nos queda en términos de voltaje del colector y es una incógnita adicional. Ok, muchas gracias. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Sale de este circuito que está ahí, lo que van a hacer ustedes es resolverlo. Es decir, van a determinar, ya tenemos las ecuaciones de polarización, van a determinar ustedes el punto de operación y van a determinar su recta de carga. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, y hablando precisamente de eso, había quedado pendiente también una tarea de rectificadores. Les va a aparecer el día de mañana las dos tareas, obviamente con diferente fecha de entrega, para que ustedes los puedan resolver y lo puedan entregar. Al rato yo coloco esta plantilla en la página para que ustedes tengan todas los ejercicios que fuimos haciendo y para que tengan el ejercicio y lo puedan resolver. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, gracias. Sí, profe. Gracias. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas?
Creo que no, pues de aquí de estas ecuaciones a lo que sigue partimos con el procedimiento igual que nosotros, ¿no? Para Ajá. calcular el punto de operación. Exactamente. Ya prácticamente aquí ya tenemos las ecuaciones. Empiezan a sustituir valores, determinan punto de operación y lo que les quedaría, y aquí lo vamos a agregar de una vez. Determinar ecuaciones de polarización, el punto de operación y la recta de carga del circuito. Ahí está. ¿Vale? Ya les quedará a ustedes determinar el punto de operación, la recta de carga y la recta de carga del circuito. Dibuja en papel milimétrico los resultados. ¿De acuerdo? Obviamente, si no tienen papel milimétrico, pues lo pueden hacer en papel cuadriculado o ustedes mismos en hoja blanca pueden ponerle la escala correspondiente. ¿Sí? Entonces, determina punto de operación, recta de carga del circuito y lo dibujan. ¿De acuerdo? A ver. De acuerdo. 2 semanas pasadas. Sí, me llegaron 2 correos, uno tuyo y otro de una compañera. Yo les contesto al rato, con base en los casos personales que me fueron mandando. Entonces, yo te contesto al rato, Edgar, y ya te diría las características, bueno, la forma en que lo trabajaremos, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profe. ¿No? Creo, ¿no? Creen, sale. Entonces. Listo, entonces. En general hay diferentes tipos de configuración para polarizar. Podemos tener polarizaciones de base común, como ya les mencioné, polarizaciones de colector común o polarizaciones en emisor común. Nos vamos a enfocar por el momento en configuraciones de polarización por emisor común, porque para el propósito que vamos a tener con respecto a trabajar el transistor más adelante como un amplificador, nos va a dar mayor estabilidad para poder trabajar con este tipo de polarizaciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que sería la polarización por divisor de voltaje, que a partir de aquí, pues prácticamente vamos a trabajar con esta polarización en las unidades 4, 5, 4 y 5. ¿De acuerdo? Déjenme abrir la presentación. Una pregunta rápida, profe, con respecto ¿Sí? a lo del material para lo de la fuente. Estoy buscando entre mis cosas y encontré un transformador que me parece que es de 24 volts, pero es a solamente 1.2 amperes. ¿Cree que con ese sería suficiente o mejor es comprar otro? Lo puedes utilizar, nada más que el único inconveniente es que tendrás que colocarle máximo 2 reguladores. Porque si no, cuando trabajes con más reguladores se puede caer el nivel de corriente. Entonces puedes trabajarlo temporalmente con eso y ya más adelante inclusive cambiarlo. Obviamente le puedes colocar los 5 reguladores y puedes probar cada regulador por separado y no vas a tener ni inconveniente. Cuando llegues a conectar más regulador, mejor dicho, todos los reguladores al mismo tiempo, vas a tener nada más complicación en cuanto a la corriente. Pero sí se puede trabajar. No hay ningún problema. Ok. ¿Vale? Igual con respecto a lo del generador que había comentado, mi osciloscopio tiene un integrado, ¿cree que con ese baste o es necesario alguno con características específicas? Tu osciloscopio, ¿pero qué señales te da? Me parece que tiene varias. Si te da senoidal
y te da cuadrada, más que suficiente. Sí, da senoidal, da cuadrada, da triangulares, diente de sierra y algunas especiales de tipo ruido y cosas así. Con esa es más que suficiente. Y de hecho yo les pongo al ratito los archivos de las prácticas para que ya empiecen a ver el material y lo puedan empezar a conseguir. Vale, muchas gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Sale, vale. Entonces vamos con lo que sería la polarización por divisor de voltaje. Y para trabajar con polarización por divisor de voltaje, podemos encontrar dos esquemas diferentes. Cualquiera de las dos es el mismo. Vamos a tener 4 resistores. Aquí sí vamos a tener resistor en emisor porque se le va a dar estabilidad al punto de operación y vamos a ver que más adelante pues tiene otras ventajas. Una resistencia RC, una resistencia RE, si se fijan en ambas configuraciones aparecen, y 2 resistores. Ya no le vamos a llamar resistor de base, vamos a llamar R1 y R2. Si yo quito esta parte, que estoy sombreando, ¿en qué se convierte la parte de la izquierda del circuito? Justamente en un divisor. En un divisor de voltaje. Si ustedes se fijan, el voltaje que le voy a suministrar a la base del transistor, pues obviamente es el voltaje de un divisor. ¿Cómo calculo el voltaje en R2? Pues obviamente por divisor sería el voltaje de la fuente por R2 entre la suma de las dos. Y esa es la fórmula, pues sí, la fórmula que nos va a servir para hacer todo nuestro análisis. Por eso es que le llamamos polarización por divisor de voltaje, porque el voltaje que va a la base, pues va a ser el que se obtenga de un divisor de voltaje como tal. ¿De acuerdo? Se puede hacer para transistor bipolar, se puede hacer para transistor de efecto de campo. En ambos se utiliza esta configuración más frecuentemente para poder trabajarlo como un amplificador. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, son 2 formas de representarlo. Aquí tenemos el VCC. Aquí ya se ve un poquito más claro con la fuente, con su símbolo como tal. Pero eso es lo que vamos a trabajar. Tiene una ventaja trabajar con esto porque nos va a permitir reducir demasiado el análisis del circuito y podemos regresar a lo que son los circuitos anteriores que ya analizamos, pero con una mejor estabilidad en el punto de operación. ¿Cómo lo vamos a analizar? Si yo separo el circuito tal cual, así como lo tenía, vamos a observar que tenemos la fuente VCC, tenemos la primera resistencia R1, tengo mi segunda resistencia R2, tengo mi fuente también VCC, que solamente estoy redibujando, pero esta VCC es la misma que esta, con mi resistencia RC, mi resistencia RE, pero aquí ya no se formaron 2 mallas, se están formando 3 mallas, ¿sale? La primera malla, pues es VCC con R1 y cerramos el circuito en esta tierra. La segunda, que es donde nos interesa porque aparece el voltaje base emisor, porque aparece aquí la corriente de base, que es uno de los parámetros que nos interesa, vamos a tener nuestra malla 2. Y por último, la malla de salida. Yo les había mencionado que vamos a trabajar con 2 mallas, malla de entrada y malla de salida, pero aquí aparecen 3 mallas. Vamos a reducir entonces el circuito para que podamos trabajarlo de mejor forma. Una ventaja que tiene este circuito, y nos vamos a dar cuenta, es que prácticamente lo podemos hacer independiente de beta. ¿Qué significa independiente de beta? Si yo trabajo la ecuación, por ejemplo, de esta malla 2, ¿qué me diría la malla 2? El voltaje en R2 es igual al voltaje base emisor más el voltaje RE. Si se fijan, es una ecuación que me permite manejar solamente voltajes y me indicaría una corriente 2, que le puedo llamar así, y una corriente emisor. Y no aparece aquí corriente de base.
Para que yo pueda determinar la corriente de base, tengo que determinar la corriente en 1, la corriente en 2 y restarlas. Entonces, en esta ecuación de entrada, no me aparece la variable corriente de base. Por lo tanto, solamente la variable que me aparecería en mi malla 3 sería corriente de colector. Si hacemos un análisis muy exhaustivo de este circuito, pues nos vamos a dar cuenta que yo voy a controlar mi corriente de colector, pero no por la corriente de base que tenga aquí necesariamente, sino por el nivel de voltaje que voy a manejar aquí. ¿Por qué por el nivel de voltaje? Porque obviamente si yo fijo un nivel de voltaje en R2 y al saber que el voltaje que tengo aquí en base emisora es constante, pues al que estoy fijando aquí es mi voltaje en RE. Y con eso entonces fijo mi corriente de colector, porque sabemos que esta corriente la estoy igualando con la del colector. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Entonces, aquí ya no involucro tanto a mi valor de beta. Ya lo puedo hacer independiente de beta y por lo tanto puedo colocar cualquier transistor que tenga betas diferentes y puedo ajustar mis niveles de punto de operación del transistor. ¿Sale? ¿Sí nos queda claro? Entonces es una ventaja trabajar con este tipo de polarización. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo reduzco? ¿Cómo se les ocurre que lo puedo reducir? Con un intercambio de fuentes en la fuente primera y la resistencia. Ajá, ¿y qué me quedaría? Le quedan dos resistencias en paralelo de la R1 a la R2. Podría hacer la reducción y luego volver a hacer un intercambio de fuente para regresar a la forma original. Sale. Pues efectivamente tengo que separar mi circuito en dos partes. Con la parte de la base hacia adelante no cambia. Esa la voy a conservar. Y voy a hacer mi análisis nada más de esta parte de la base del transistor hacia atrás. ¿Sí? Y como dice su compañero Jesús, puedo hacer intercambio de fuentes. Aquí está. Empiezo con el teorema de intercambio de fuentes. Ya mencioné solamente esta parte. Y tengo una fuente de voltaje conectada en serie con una R1. Por intercambio de fuentes, paso de mi fuente de voltaje a una fuente de corriente que le voy a llamar corriente de Norton. Y esta R1 que estaba en serie con la fuente se vuelve R de Norton. Esa R de Norton, como aparece aquí, pues tiene un valor de R1 y mi corriente de Norton va a ser VCC entre R1. Queda una R de Norton o R1 en paralelo con R2 y me genera entonces una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente pues es R1 en paralelo con R2. ¿Vale? Ahora, vuelvo a hacer intercambio de fuentes. Tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Me va a llevar a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y entonces voy a llamarle voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin, yo la voy a considerar que es la misma resistencia equivalente que tenía acá. ¿Y cuánto valía? R1 en paralelo con R2. Entonces, la resistencia de Thevenin es R1 por R2 entre R1 más R2. ¿Sale? Y aquí está. Mi resistencia de Thevenin es mi resistencia equivalente. El voltaje de Thevenin ahora va a ser, como aparece en esta fórmula. Déjenme. Parezca el lápiz porque se ve más que el puntero. El voltaje de Thevenin ahora va a ser resistencia equivalente que ya tenía, que es esta, por corriente de Norton. Entonces, mi resistencia equivalente ya dijimos que es, y aquí está, R1 por R2 entre R1 más R2. Y mi corriente de Norton era VCC entre R1. Elimino este R1 con este R1 y entonces mi voltaje de Thevenin es VCC por R2 entre R1 más R2. Esto que tengo aquí, pues prácticamente es lo mismo o lo que equivale a el voltaje del divisor que se tiene al principio. Y es lo que mencioné, el voltaje en la base prácticamente es el voltaje en R2, que si observamos
es la fórmula para el divisor de voltaje. ¿Sí nos queda claro? Sí. Vale. Y entonces, con esto, el primer circuito que teníamos se reduce a esta otra, donde tengo mi VCC, tengo mi RC, mi transistor y mi resistencia de emisor. Pero lo que modifiqué fue esta parte. Tengo una fuente de Thevenin y tengo una resistencia de Thevenin. Y este circuito, si observamos, es similar a lo que ya hemos manejado hasta el momento. Va a tener dos mallas, una malla de entrada y una malla de salida. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. ¿No? Bueno, nada más para finalizar esa parte y mañana terminamos de hacer el análisis completo, porque de aquí todavía tenemos que reducir. La malla 1, ¿qué nos dice? Voltaje de Thevenin es igual al voltaje en la resistencia de Thevenin, como lo marca aquí, más el voltaje base emisor, porque aquí tenemos una caída de voltaje, más el voltaje en la resistencia de emisor. ¿Vale? Y aquí está. Más voltaje base emisor, más voltaje en resistencia de emisor. Ahí está. Esa es mi ecuación de la malla 1. ¿Qué me dice la malla 2? Que el voltaje de VCC va a ser igual a la resistencia de RC más la caída de voltaje del colector al emisor más el voltaje de la resistencia del emisor. Exactamente. Entonces aquí está. Es VCC igual al voltaje en esta resistencia RC más la caída de voltaje colector emisor más el voltaje en la resistencia emisor. Y ya tengo mis dos mallas. Obviamente, si esta primera ecuación yo la coloco en términos de corriente de base, bueno, utilizando la IDEO me queda en términos de corriente de base y de corriente de emisor. Si esta ecuación 2 yo la pongo utilizando la IDEO, me queda en términos de corriente de colector y corriente de emisor, que ya vimos que podemos asignarles el mismo valor. Por lo tanto, me queda corriente de colector que multiplica RC más RE más voltaje colector emisor. ¿Sale? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Creo que no. ¿No? ¿Sale? Entonces, para el día de mañana vamos a terminar de analizar este circuito. Hacemos un ejercicio y prácticamente estoy terminando con la unidad número 2. ¿Bien? Por lo tanto, el jueves, mañana empezaríamos, yo creo, con unidad número 3. Sí, mañana empezamos con unidad número 3 y sí, creo que ya les había mencionado, voy a requerir que tengan el papel semilogarítmico, sus colores y sus reglas. Voy a subir la hoja muestra de papel semilogarítmico para que los que la quieran imprimir, la puedan imprimir y empezamos a trabajar con ellas, o los que la lleguen a conseguir, pues pueden trabajar directamente en las que consigan. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿No? ¿Para el jueves, dijo? Todavía no para el jueves, pero yo creo que para el viernes empezamos. Ya empezamos a trabajar entonces el viernes con la hoja semilogarítmica. Exactamente. Vale. Vamos mañana empiezo unidad número 3, vemos algunos conceptos. El jueves empiezo con algunos conceptos previos para usar el papel semilogarítmico. Yo todavía lo estaría ocupando aquí en la computadora, pero para el viernes ya estarían utilizando ustedes físicamente su papel semilogarítmico. Ok, profe. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Las diapositivas las va a subir a su página o al Classroom? No, a la página. Nada más que terminemos la presentación y ya la subo a la página. O sea, mañana en la tarde, después de sus clases, ya la subo a la página. Pero las anteriores. Las anteriores ya están en la página. ¿Ah, sí? Rayos. Sí, ya, todas las presentaciones están en la página. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, al menos por ahora. Sale, vale. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe.
Gracias, Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós.